¿Cuántos de nosotros queremos recibir algo de parte de Dios? Sobre todo cuando le pedimos, cuando estamos en esa prueba, cuando estamos en esa angustia, en ese deseo de poder obtener algo. ¿Cuántos queremos tener las cosas? Todos, ¿verdad? Desde el momento en que pedimos algo a Dios, es porque lo anhelamos con todo nuestro corazón. Pero hay un secreto para que tú y yo podamos recibir todo lo que le pidamos. Por supuesto, al Señor le agrada que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Desde el libro de Salmos, en cada uno de los libros de la Biblia, en el Evangelio, podemos ver qué tan importante es que tú y yo nos acerquemos a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde, delante de su presencia. Está escrito que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y no solamente al acercarnos a Él nos fortalece, nos enseña cosas ocultas cuando le clamamos, sino que aún nos sana, nos consuela, nos anima, nos liberta. Él es fiel. Pero requerimos hacer nuestra parte. Y claro que tú y yo tenemos un gran trabajo y una gran enseñanza por recibir. Hay una frase muy utilizada en medio de nosotros que dice: ocúpate en las cosas de Dios y Él se ocupará de tus cosas. La he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y esto encierra una gran verdad. Si tú y yo deseamos recibir lo que le pedimos, si queremos tener esa respuesta a todo nuestro clamor, es que tú y yo demos fruto. Yo te voy a invitar a que me acompañes a Juan 15, versículos 16. Te voy a leer la nueva versión internacional. Estamos iniciando un nuevo periodo en nuestra reunión de mujeres de Iglesia Centro. Te damos la bienvenida. Y este periodo le hemos puesto fructifiquemos. El tema en este día es fructificar un deber. Voy a leer Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Me acompañas a orar? Y Padre, sabemos que tú solamente tienes palabras de vida eterna. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente, Señor, poder abrir tu palabra y poder recibir por la presencia de tu Espíritu Santo esas enseñanzas de vida, esas enseñanzas prácticas que nos van a ir haciendo crecer en esa estatura, en esa gracia, en esa sabiduría para contigo y para con los hombres. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las partes más hermosas de este pasaje es la última, ¿verdad? Que dice: así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lamentablemente, muchas personas se quedan nada más con esta parte. Aquí dice: el Padre nos va a dar todo lo que le pidamos en su nombre. Pero también para que tú y yo podamos apropiarnos de esta promesa, necesitamos estudiar todo el contexto. Y parte de este contexto, ¿qué nos dice el Señor de este pasaje? Número 1, que Él nos escoge. Él nos escoge. Hasta este día puedo comprobar que uno de los más grandes milagros de Dios que nos ha permitido ver, que nos ha permitido disfrutar, es que Él tuvo la gran misericordia al escogernos, de fijar su mirada en mí por su inmenso amor. Dios te ha escogido a ti y a mí. Dios me ha escogido. Dentro de las 7.700 millones de personas que aproximadamente vivimos en el mundo, mira, el Señor te ha escogido, nos ha escogido. Segunda verdad de este pasaje de Juan 15, 16. Doy fruto. Fíjate, Él nos ha comisionado para que vayamos
y demos fruto, y que este fruto perdure. Él nos ha puesto para que tú y yo demos mucho fruto. ¿Verdad que cuando un árbol se reproduce y da frutos sanos, frutos grandotes, se habla de que es un árbol muy sano? Y por supuesto, también los frutos son muy sanos. Yo recuerdo, en alguna ocasión te he mencionado, un árbol de duraznos que tuvieron mis papás. Y la primera vez que dio fruto eran unos duraznos enormes, muchísimos. Durante muchas semanas comíamos y comíamos duraznos. Mi mamá los hacía en paz, los hacía en mermelada, los hacía en almíbar, los comíamos de manera natural, de tal forma que nos enduraznamos. Tenía menos de 10 años. Y cuando nosotros comíamos, tirábamos los huesitos. Pero en una ocasión mi mamá nos dijo, vamos a sembrarlos y van a ver lo que va a pasar. Y efectivamente, sembramos varios huesitos y al paso del tiempo, de repente ya veíamos entre 5 a 7 ya ramitas de nuevos árboles de duraznos. Después fueron pasando los años y este árbol se contaminó, el árbol que tenía esos árboles enormes, bueno, pues se contaminó, se llenó de plaga, dejó de tener gran abundancia del fruto hasta que llegó el momento en que ya no dio un solo durazno. Los poquitos duraznos que había jamás maduraban y se caían verdes. Es muy curioso. Llegó el momento en que mis papás decidieron cortarlo porque dejaron cerca de él 3 árboles más y para que no los contaminase fue necesario cortarlo. Y esto lo podemos ver en la parábola del sembrador descrito en Mateo 13, versículo 8, si gustas acompañarme. Mateo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. De esta parábola, al leer más adelante, nuestro Señor Jesucristo, tú recordarás que le comentó a sus discípulos que la semilla es la palabra de Dios y que ha sido sembrada en el corazón de cada una de las personas, cada uno de nosotros. Y esta parábola nos enseña que tú y yo debemos de ser buena tierra en donde podamos fructificar. Cuando tú y yo empezamos a manifestar fruto, este se multiplica no solo en el árbol, sino que aún la semilla será regada, como veíamos en el pasaje inicial de Juan 15, ¿verdad? Él nos ha comisionado para que vayamos y demos fruto y que demos un fruto que perdure. Dios desea que tú y yo fructifiquemos. En Mateo 13:12 dice la Escritura, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene le será quitado. ¿De qué nos habla esto? Un árbol que no da fruto inutiliza la tierra. Un árbol que da muchos frutos es muy agradable, muy apetecible a la mirada, pero también es muy sano para todos los que le rodean. Tú recordarás en la higuera cuando el Señor la maldijo porque esa higuera no daba fruto y entonces se secó y fue cortada. Y Dios quiere que tú y yo fructifiquemos. Dios desea que tú y yo demos más y más, pero necesitamos fructificar porque esto es un deber, es una responsabilidad como hijos de Dios. También de nuestro pasaje inicial, tercera verdad, es que este fruto dice que sea permanente. ¿Qué es lo único que permanece? La palabra de Dios. Es lo único que permanece para siempre. Que pasa el cielo, pasa la tierra, generaciones van, generación viene, pero sus palabras permanecen para siempre. Su esencia es eterna. De tal manera que Dios está esperando que tú y yo demos un buen fruto, que fructifiquemos, pero que éste perdure.
que éste permanezca, y solamente el fruto que permanece es la manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de todo ser humano en sus 9 características, recuerda que no son 9 frutos, son 9 características del fruto, hay una trascendencia. Hay una gran trascendencia. Tú conoces las manifestaciones del fruto, que son en Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fructificar entonces debe de ser un deber, una responsabilidad, un anhelo que como hijos de Dios tenemos que tener. Y para que tú y yo fructifiquemos en cada una de estas áreas, vamos a estar estudiando a lo largo de este periodo el cómo fructificar en las diferentes manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver el tema fructificando en el amor, fructificando en el gozo, fructificando en la paz, fructificando en la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Pero qué necesitamos para manifestar este fruto? Vamos a ver inciso A. Andar en el Espíritu. Dice la Escritura en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está presente en la vida de las personas, nos vamos a poder dejar guiar por Él. Él va a dirigir cada una de las áreas de nuestras vidas. Cuando tú y yo hicimos esa declaración de fe por Jesucristo y le reconocimos como nuestro único Señor y Salvador, le dijimos, Señor, toma control de mi vida, toma control de todo lo que pienso, todo lo que actúo, toma control de todo lo que yo soy. Es decir, que Él tome completo control de lo que somos nosotros. Por eso es importante que tú y yo nos llenemos diariamente de Él. Tú has leído que para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos hacer varias acciones. En Lucas 11, versículo 13, te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Lucas 11, versículo 13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Cuando tú le pides esa presencia del Espíritu Santo al Señor con fe, no dudando, ¿qué crees? El Señor se va a derramar en ti. En Efesios 5 del 18 al 20. Efesios 5 del 18 al 20. Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través de esa alabanza continua a Él, nos llenamos del Espíritu Santo. Estar en esa relación diaria con Dios, estudiando, meditando en cada una de sus palabras, nos permitirá no solamente llenarnos de su Espíritu Santo, sino aún de conocer sus planes, de conocer su corazón, de conocer sus propósitos, conocer lo que Él desea para nosotros, lo que Él quiere que hagamos. Cuando tú y yo agradecemos por todo y en todo momento nos llenamos del Espíritu Santo. Cuando en este pasaje, en Efesios 5, el que acabamos de leer, nos invita el apóstol Pablo y nos dice, no te embriagues con vino. El vino es la fermentación de la uva roja, en donde se transforma, se adultera a su forma natural. Y lo que nos habla el Señor de esta parte es que tú y yo no debemos de contaminarnos, no debemos de adulterar aún la palabra de Dios. Necesitamos ejercitar cada uno de nuestros sentidos. Necesitamos poner atención en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que palpamos, en lo que gustamos, en lo que sentimos. Porque cuando tú y yo no ejercitamos nuestros sentidos,
podemos caer en el error de no dar fruto, porque inutiliza nuestra tierra, nuestro corazón, nuestro crecimiento. O de lo contrario pudiera manifestarse un fruto malo, un fruto enfermo que contamina todo el árbol y que tarde o temprano este debe de ser cortado. Necesitamos ser guiados por la presencia del Espíritu Santo, por sus palabras, no dejarnos guiar incluso por nuestro propio corazón, pues como está escrito en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. También, ¿cómo podemos dar un buen fruto? Crucificar nuestra naturaleza humana, inciso B, crucificar nuestra naturaleza humana de nuestros deseos y pasiones. En Gálatas 5:24, te voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, su presencia estorba nuestro deseo, que muchas veces y la gran mayoría se opone a su voluntad. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a impulsar a no realizar las obras de la carne que usted conoce, sino a realizar lo que Él quiere que hagamos tú y yo. Tú conoces las obras de la carne, están descritas en Gálatas 5, como cuáles: contiendas, celos, pleitos, envidias, borracheras, orgías, tantas cosas que nos habla este pasaje y de la cual el Señor nos advierte de que los que practican tales cosas no van a poder heredar el reino de Dios. De tal forma que para que tú y yo fructifiquemos, necesitamos morir a nuestros deseos de la carne, como está escrito en Romanos 8, versículos 12 al 13. Romanos 8, 12 al 13. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Fíjese, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad de fructificar, pero para poder fructificar, manifestando el Espíritu Santo, necesitamos morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Fructifiquemos. Es lo que Dios nos va a estar motivando a lo largo de 10 semanas. Fructifiquemos. Pero fructifiquemos manifestando las características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para así heredar el reino de Dios. Porque fructificar es un deber, es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Inciso C, la obediencia. La obediencia, dice la Escritura en Deuteronomio 28, tú lo has leído, que si realmente escuchamos al Señor nuestro Dios y cumplimos fielmente todos estos mandamientos que Él nos ordena, el Señor nuestro Dios nos va a poder poner por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedecemos al Señor nuestro Dios, vendrán grandes bendiciones y nos acompañarán siempre. Esto está descrito en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. Es decir, que cuando tú y yo obedecemos a sus palabras, cuando somos dóciles, cuando somos capaces de dejarnos guiar y enseñar por Él, estaremos en las mejores condiciones para que se manifieste su fruto, para que tú y yo fructifiquemos. Y hablar de obediencia es hablar de retener cada una de sus palabras, como está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, que nos dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida, dice en el versículo 13 de Proverbios 4. Y de la parábola del sembrador, incluso dice en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ser confrontados con sus mandamientos, con sus palabras, que Dios escudriñe lo más profundo de mi corazón
y entonces así alumbrará nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. De tal manera que al fructificar, que es una responsabilidad, debe de ser un anhelo de entregarle al Señor buenas cuentas, para que no nos acontezca como la higuera que se secó. Para que tú y yo demos ese buen fruto, necesitamos estar unidos al Señor. Como dice Juan 15 del 1 al 7, como inciso de Juan 15 del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto por la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dios desea que tú y yo permanezcamos siempre unidos a Él, que es la vid, y nosotros los pámpanos. Pero al permanecer en Él, tú y yo vamos a dar mucho fruto. Y no solamente vamos a dar mucho fruto, sino que Él nos limpia para que a su vez podamos seguir multiplicando ese fruto. Es importante que fructifiquemos, pero también es importante que al fructificar demos un buen fruto. En el mundo hay 10 plantas que su fruto es mortífero. Alguno de ellos es muy bonito, que causa la muerte. Pero tú y yo necesitamos fructificar manifestando el fruto del Espíritu Santo para poder recibir vida y dar vida a los que nos rodean. En Miqueas 7:13 nos habla de esto. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Qué importante es siempre dar buen fruto para que la tierra no sea asolada. Preguntémonos, ¿estoy fructificando? Y si estoy fructificando, ¿qué tipo de fruto estoy manifestando? ¿Un buen fruto, que es el del Espíritu Santo, o un mal fruto? Como está escrito en Mateo 7:20, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Así es, de la misma manera que puedas identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Desde el principio tú lo has leído en Génesis. Cada árbol creció según su género, según su semilla, se determinó el fruto que se iba a manifestar. Cuando tú y yo nos rendimos a Él, le creemos, estamos afirmando que nuestra esencia, nuestro ADN, su misma presencia va a estar en Él y por lo tanto vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Verdad número 4 de nuestro pasaje inicial. Dios nos da. Dios nos dará todo lo que le pidamos. Para que tú y yo recibamos, necesitamos antes fructificar, antes hacer nuestra parte, rendirnos a Él, manifestar su fruto. Él nos dice, y mire, no solamente a mujeres, sino a hombres por igual, en el Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué acontece cuando tú y yo fructificamos? En Juan 15:8 de la Nueva Traducción Viviente dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Fíjate, vamos a manifestar quiénes somos a través del fruto, sus discípulos. Le vamos a estar dando la gloria, la honra y la alabanza a Él.
Es una gran responsabilidad el que tú y yo fructifiquemos. Es un gran deber si somos hijos de Dios. Si sabemos que somos hijos de Dios, el fructificar es un deber. Y no solamente responderá como Él quiere a lo que le pedimos, sino que tendremos vida y daremos vida. Fructifiquemos. En Juan 15:16 vuelvo a leer nuestra cita inicial en la Nueva Versión Internacional. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Fructificar es un deber. Fructifiquemos. Te esperamos para que escuches semana tras semana cómo fructificar en las diferentes características del Espíritu Santo. Dios te bendice. Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre será viva y eficaz a nuestras vidas. Porque tu palabra será ese martillo que quebrantará nuestros corazones, renovará nuestra mente, nuestro entendimiento. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice.